Desde que iniciamos el proyecto de crear la escuela de Samarú, el cole de Samarú, como dicen nuestros peques, teníamos clara la idea de apostar por una educación que evolucionara, que se renovara continuamente y poder de este modo ir adaptándonos a una realidad creativa y actual, innovando tanto a nivel tecnológico como pedagógico. En Samarú siempre hemos entendido que el principal objetivo en torno al cual íbamos a desarrollar el proyecto educativo era el pensar que el niño y la niña son los protagonistas de su aprendizaje. Un aprendizaje que parte de su descubrimiento, su manipulación, su experimentación y que vamos desarrollando a través de los sentidos. De hecho, la mayoría de las actividades se enfocan a partir de una dinámica instintiva y espontánea del niño y la niña, teniendo siempre como base el juego. Vaig portar a ser meu fill perquè m'agrada molt el projecte de Samarú. Estic molt contenta en l'escola perquè és molt propera a la família, ens informen molt bé de totes les coses i sobretot el més important és lo feliç que ve el meu fill i lo content que veig que és tots els dies i que ve a l'escola. Dentro del proyecto educativo de Samarú se van intercalando diferentes programas. En este momento se llevan a cabo talleres como es el de la aproximación a la lengua inglesa, dinámicas de sensibilización musical a través de la psicomotricidad, y ha sido muy gratificante ver cómo los pequeños han disfrutado y participado de todas ellas. Dentro de estas grandes pinceladas que hemos dado respecto a nuestro proyecto educativo, para todo el equipo de Samarú hay un aspecto básico y es el mantener un clima de seguridad, de afecto, de entusiasmo. Para ello se crean espacios donde tanto el niño y la niña puedan explorar libremente, desarrollando así su curiosidad, su creatividad, teniendo siempre presente que cada niño y cada niña es único, del mismo modo que el grupo también es una totalidad única. Aquí hay cuerda de colores, hay por ponerse... ¡Uy! La relación con las familias es un hecho prioritario para Samarú. De hecho, no tendría ningún sentido el intentar llevar a cabo un proyecto educativo donde no se establezca este vínculo entre familia y escuela. No es nada raro abrir la puerta de un aula y encontrar a una mamá o a un papá que están participando de la dinámica del aula con la tutora. De esta forma se establece un camino más hacia la convivencia y la colaboración entre familia y escuela, aspecto que, como ya he señalado anteriormente, es prioritario para todo el equipo de Samarú. ¡Vamos, chiquis! Vamos a salir en la tele. Como hemos comentado anteriormente, uno de los talleres que se llevan a cabo de la aproximación a la lengua inglesa, se establecen dinámicas que sean muy llamativas para los niños. Uno de los recursos que utilizamos para ello es el uso de los iPads, para que se familiaricen con la tecnología. Y ahora te tienes que esperar un momentito, ¿vale? Okay, everybody, listen to me. What color is the lemon? Yeah. Yellow. Very good. Okay, press the yellow. Very good. Fantastic. And the kiwi? Como los hemos ido nombrando en el proyecto educativo, uno de los objetivos es el dejar total libertad para que el niño vaya explorando los diferentes espacios. En este caso ha sido a través de la psicomotricidad, aunque algunos van intercalando con la música y los instrumentos. En este momento se va a iniciar una dinámica de sensibilización musical en el espacio que tienen destinado para ello. Voy a dar una pandereta a Ada. Le voy a dar unas maracas a Blanca. Toma, cariño. ¿Qué es? ¿Quién tiene el xilofón? ¿Quién lo tiene? Aquí. Muy bien. Muy bien.
Otro de los valores que el centro tiene muy en cuenta es el contacto con la naturaleza. El hecho de contar con un gran jardín, un huerto y un arenero nos permite ir desarrollando paulatinamente este objetivo. De hecho, es bastante curioso ver cómo los niños y las niñas de Samarú están siempre pendientes para ver si las verduras, las hortalizas han ido creciendo y recogerlas así para poder llevarlas a casa. ¡Oh! ¡Ya le hemos cogido! ¡Hola! ¡Toma, cielo! Cógela. Ven. Vamos fuera. Vamos fuera. Ven. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! A ver, Berta. ¡Qué chula! Ahí, muy bien. Muy bien. Hola. Toma, Emma. Toma, que no van a explotar ni nada. Toma, Álvaro. Ay, no, Sí, es Dale, verdad. vine así sentarte. Despacito, despacito. A ver, nos sentamos al suelo y levantamos los pañuelos así, arriba, arriba, arriba. Pero sentados. Venga, así. Venga, con los bracitos arriba. Álvaro.